vamos de lleno, ¿cierto?, a nuestras invitadas. Quiero que sea un momento de conversación, de reflexión y más bien que las conozcan. Entonces damos por inicio al webinar Liderazgo Femenino en Facultades de Ingeniería. Nos acompañan la decana de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Catherine Delgado, de la Universidad Bernardo Higgins, ¿cierto? Nos acompaña Yesenia Cárdenas, que es la decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Milagro, Ecuador, y también me acompaña Mariela Gutiérrez, que es la decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Queridas decanas, muchas gracias por estar acá con nosotros y les dejo ya la palabra. Partimos con Catherine. Bienvenidas. Gracias, Karen. Bueno, yo les quiero compartir una breve presentación. No sé si la ven, ¿me cuentan ahí? ¿Se ve o no? Ahí está cargando. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya. Bueno, como dijo Karen, la idea es generar un espacio de conversación, ¿cierto? Distendido, donde hablemos un poco de cómo se desenvuelve la mujer en posiciones de liderazgo. Y yo, lo primero que me pidieron fue presentarme. Mi nombre es Catherine Delgado Vargas. Yo soy decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y tengo múltiples facetas profesionales que se las quiero presentar a través de diferentes fotos. Por ejemplo, yo soy ingeniera civil química y acá yo tengo una foto donde estaba con un grupo de compañeros visitando una planta de tratamiento de aguas residuales. Acá estoy yo. Yo también soy científica, yo hice un doctorado en ciencias de la ingeniería y mi línea de investigación tiene que ver con trabajo en laboratorio. Aquí nuevamente estoy yo. Y también soy emprendedora. En esta foto que está acá yo estaba defendiendo un elevator pitch, que era para acceder a un fondo para una empresa de base tecnológica de la que yo en ese momento formaba parte. Y otra de mis facetas profesionales que yo trato de tomármela de manera seria tiene que ver con apoyar y hacer difusión en el área de la ciencia y la ingeniería en etapas tempranas de la enseñanza, tanto en niños como jóvenes, porque considero que es necesario para disminuir lo que es las brechas del conocimiento y por eso parte de mi tiempo lo dedico para participar en diferentes fundaciones. Y esto lo quería compartir con ustedes porque desde mis diferentes dimensiones yo ejerzo el liderazgo el día de hoy. Una de las cosas que se me pidió que presentara en la exposición es por qué ustedes deberían estudiar ingeniería, y ahí se me vienen varias frases. Aquí hay una que no es mía, que es de un ingeniero estadounidense, que dice que el ingeniero ha sido y es un creador de la historia. Por otro lado, sabemos que la ingeniería, cierto, resuelve problemas que son problemas concretos de manera innovadora, y sin ánimo de exagerar también porque somos ciudadanos del mundo y de alguna u otra forma la ingeniería puede resolver problemas de la humanidad. Pero más importante que eso es compartir con ustedes por qué yo estudié ingeniería, principalmente porque quizá alguno del público, entiendo que un público diverso se puede sentir identificado, y también porque fue el hito de inicio que me permite estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Y todo parte acá. Bueno, yo en la enseñanza básica estudié en un colegio municipal. Esta foto es la foto cuando yo estaba en octavo básico, aquí estoy yo. Si bien yo tuve la suerte de contar con unos papás que siempre me dijeron que era importante estudiar, el punto de inflexión fue justamente cuando yo ingresé a estudiar a este colegio, porque ahí yo tuve profesores que identificaron mis talentos. Ya cuando era pequeña identificaron mis talentos y los motivaron. Cuando yo estaba en la enseñanza básica, a mí me gustaba mucho hacer problemas matemáticos, y estos profesores identificaron eso en mí y lo que hicieron fueron hacer guías matemáticas especialmente para mí. Y como a mí me gustaba mucho, yo las resolvía a veces en las horas de recreo. ¿Ya? Este comportamiento, curiosamente, lo mantuve en el tiempo, y cuando estaba ya en el preuniversitario, preparándome para dar la prueba de actitud, y yo estaba haciendo los ensayos de matemática, generalmente yo terminaba antes que el resto. Entonces, mi profesor de matemática, ¿qué hacía? Me entregaba problemas de matemática más complejos para que yo me entretuviera mientras mis compañeros terminaban. Y más, para destacar un poco más esto, durante mi enseñanza media, cuando se sacaba un poco lo que es el anuario, ¿cierto? Al final de toda la enseñanza media, cuarto medio en Chile, el anuario, a cada una de nosotras se representaba con una caricatura. Y mi caricatura era una adolescente que tenía una calculadora gigante.
Ya, ese es como mi contexto. Y esto se los digo a ustedes porque, como dije, yo sé que aquí tengo una audiencia que es diversa, y el mensaje que les quiero entregar es la importancia de reconocer los talentos, ya en etapas tempranas de la enseñanza, de reconocer los talentos, de motivarlos, ya porque puede hacer la diferencia tanto para una persona o para una familia, y esto es independiente de los contextos sociales y económicos. Y a partir de todo esto, para mí fue en realidad súper fácil escoger qué carrera seguir, porque yo sabía que tenía que tener una base sólida tanto en matemática o en física, que era algo que siempre me gustó. Y así yo ingresé y estudié ingeniería. Durante la ingeniería me fue bien y me dieron una beca para estudiar un doctorado en ciencias de la ingeniería. Y cuando estaba haciendo mi doctorado, yo ahí comencé un poco a mezclar mis habilidades de ingeniería, la necesidad de resolver problemas concretos con como conocimiento más científico de las cosas. Y cuando estaba en el doctorado desarrollé una innovación que se patentó y que buscaba desarrollar un problema complejo, un problema concreto y complejo. Esta innovación, en términos simples, es un aditivo que es como una especie como de polvo pellet que está basado en nanopartículas de cobre. Y la idea de esta innovación es que se agrega diferentes materiales y productos, y a estos productos se le confieren propiedades antimicrobianas. En esa época, yo sé que ahora igual el cobre es súper conocido las propiedades antimicrobianas, sobre todo ahora con el COVID-19, pero ya en el 2014 no era tan así. Y esta innovación se patentó y se comercializó a través de un emprendimiento de base tecnológica. Y el problema que yo quería solucionar en ese momento es algo que todavía no tiene solución y que es grave, que tiene que ver con las infecciones intrahospitalarias, que son las infecciones, para los que no saben, que se adquieren durante la hospitalización y que genera altas tasas de mortalidad, aún. Y mi sueño en el fondo era que este aditivo estuviera en toda la superficie hospitalaria y de alguna forma disminuir esa tasa de mortalidad. Bueno, gracias a mi formación ingeniería y científica, también adquirí ciertas habilidades e inquietudes por el emprendimiento, y que me me ayudaron a hacer ciertas iniciativas de emprendimiento que me gustaban. Una de esas era una cafetería científica que tuve en algún momento, que se basaba en una serie que me gustaba mucho, que es Breaking Bad. Ya está y este era un mural, y aquí está el café. ¿Ya? Y otra de estas es un emprendimiento que me permitía hacer difusión de la ciencia y la tecnología en niños. Y a través de toda esta serie de habilidades y logros, ¿cierto? Yo llegué a la Universidad Bernardo O'Higgins y el desafío que se me encomendó era encargarme de todo lo que era innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, ¿cierto? Y con el paso del tiempo y a través de mi experiencia y mis logros se me reconocieron ciertas actitudes, supongo, habilidades, y se me puso como desafío ser líder de una facultad de ingeniería que actualmente es el desafío más grande que he tenido a nivel profesional. También se me pidió que en esta exposición hablara un poco de las dificultades que he tenido a través de toda mi trayectoria profesional. Y una de esas, que no está acá en la lista, tiene que ver un poco con ser primera generación universitaria, porque tiene ciertas como presiones implícitas. Otra de esas tiene que ver con los contextos que son económicos y sociales, donde uno se desenvuelve, ¿cierto? Y principalmente hay otro que es muy triste, que tiene que ver con la gente que forma parte de tu entorno, que siempre te hace el prejuicio de que siempre las carreras de ingeniería tienen que ver con carreras más masculinizadas, más de hombre. Y esto tiene que ver con los dos primeros puntos que listé acá, que para mí son importantes, que tienen que ver con los estereotipos de género, y porque efectivamente considero que faltan modelos de liderazgo femenino. Y es algo que culturalmente se siente acá. Por otro lado, hay una parte social que tiene que ver con que se te atribuyen responsabilidades familiares, ¿cierto? Ser madre, no sé, cuidar a los padres, y esto simplemente se soluciona con algo que yo encuentro que es bastante simple, que es establecer políticas y prácticas laborales que te permitan conciliar lo que es el trabajo y la familia. Y finalmente, un tema que yo discuto mucho con mis amigas, que tiene que ver que la mujer, que esto es bien del estómago, lo hablo de la guasta, no sé si es así, sentimos que nos subestimamos sistemáticamente, y eso implica mucho
limitarse en cuanto al empoderamiento, al liderazgo. Y en realidad la pregunta acá, que no tengo respuesta, que quizás ahí conversando podamos encontrar soluciones, es cómo desafiar este status quo de generar ambientes donde se potencia el liderazgo femenino. Otra de las preguntas que me dijeron que contestara durante la exposición era que como decana de ingeniería, ¿qué era lo que yo esperaba en el futuro? Y voy a contestar desde dos ámbitos. Una del ámbito personal, ¿cierto? Yo lo que espero es formar ingenieros que me superen profesionalmente, ya que todos los que salgan de mi facultad sean buenos ingenieros. Y otra es desde el ámbito como líder de una facultad de ingeniería donde yo sé que hay parte de mi equipo que me está escuchando. Y como Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins, lo que yo aspiro para el futuro es formar ingenieros que enfrenten los problemas del siglo XX, que son problemas complejos, ¿cierto? A través de fomentar el emprendimiento, la innovación y la sustentabilidad. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Sin duda vamos a conversar, ¿cierto? Al final de que estén las tres decanas. Damos el paso entonces a Mariela Gutiérrez, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Karen en primera instancia, porque fue quien me contactó para invitarme a esta presentación, y a Catherine como dueña de casa, ¿cierto? Es un agrado para mí estar en esta actividad, presentando desde mi perspectiva lo que es el liderazgo de las mujeres en ingeniería. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya me habían presentado, mi nombre es Mariela Gutiérrez, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Mi presentación es bien breve, espero que tengamos un espacio de conversación, más que nada bien entretenido. Quisiera presentarme un poco para que me conozcan. Soy de profesión ingeniero civil informático, con un grado de magíster en Ciencias de la Computación. Me formé aquí en Concepción, en la Universidad de Concepción. Mi pregrado lo hice en los años 80, así que probablemente sea de unas generaciones anteriores a quienes están exponiendo también en esta presentación. Estudié, ¿cierto? Como les decía, en la Universidad de Concepción, salí el año 91, y desde el 91 al año 2000 estuve trabajando en una empresa de desarrollo de software, de sistemas de información geográfico para el sector forestal. O sea, mi carrera laboral y profesional la comencé en la empresa privada. Ya, a diferencia de muchas académicas, ¿cierto? De universidades que hacen una carrera académica inmediatamente posterior a la obtención de su título profesional, estudiando inmediatamente un posgrado e iniciándose en la investigación. Yo partí un poco al revés de lo que suele ocurrir en una empresa privada, ya que mi foco era justamente salir al mundo laboral, conocer las experiencias del entorno, ¿cierto? Pero siempre con esa inquietud de la academia, y ya les voy a contar por qué. El año 2000 ingresé a esta universidad, donde ya llevo 20 años, increíble, y he desarrollado distintos cargos desde que ingresé. Desde el 2001 al 2004 fui jefe de carrera, una experiencia maravillosa que nos vincula con los estudiantes, con sus problemáticas, con los desafíos que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje y la innovación en las carreras. Luego fui directora de investigación desde el 2007 hasta el 2016 en nuestra universidad, y el 2016 fui elegida decana de la Facultad de Ingeniería. Ya estoy en mi segundo periodo de decanatura, y volví a lo que es, ¿cierto?, de un cargo netamente
mucho más administrativo, como era la dirección de investigación, volví a la facultad, ahora en un cargo también muy desafiante. Nuestra facultad tiene 92, alrededor de un poco más de 90 académicos de planta, de los cuales un 22% somos mujeres, ¿ya? Y ese 22% surge también porque dentro de nuestra facultad, a diferencia de muchas otras, está el Departamento de Matemática y Física Aplicada, donde por naturaleza se da que hay muchas más académicas mujeres que en las ingenierías propiamente tal. Nuestras ingenierías son la ingeniería industrial, la ingeniería civil eléctrica, civil geológica, civil e informática. ¿Ya? Entonces, asumí este cargo en la decanatura con esta facultad que es grande, para nuestra institución es de las más grandes, tiene más de 2.000 estudiantes y como les decía, 90 más profesores, más 30 o más personal administrativo. Así que el desafío ha sido importante, pero ¿cómo llegué a este punto de locura de estar liderando una facultad de ingeniería? Y todo parte con la pregunta que nos hace Karen de ¿por qué estudiar ingeniería? Imposible responder esta pregunta sin pensar en por qué yo estudié ingeniería. En el año 85, que es cuando entré a la universidad, imagínense. Esta soy yo en mi primer día de colegio en la enseñanza básica, pre-kinder o kinder, en una escuela pública en la ciudad de Linares, con una serie de interrogantes en mi cabeza, entre ellas, ¿por qué nos pusieron contra el sol para tomarnos la foto de ingreso al colegio? Porque no podía ni abrir los ojos. Entonces estaba ahí, entré al colegio y se me abrió un mundo en el cual empecé a descubrir, en la medida que iban avanzando mis años escolares, cuáles eran mis intereses, qué me gustaba hacer. Y el primer descubrimiento fue que era buena para las matemáticas, ¿ya? Que es algo que coincide con el hecho de los estudiantes, de por qué los estudiantes estudian ingeniería, ¿ya? Era buena para las matemáticas, pero me gustaba enseñar. Yo soy hija de profesores, ¿ya? Soy hija de profesores, por lo tanto, la enseñanza viene de la cuna, a través de la transmisión de experiencia de mis padres. Entonces, mi primer, yo diría, vocación fue el ser profesor de matemáticas. Y luego también, me di cuenta que en el tiempo me encantaba desarmar cosas, armar y desarmar, algo que en esos años se veía más propio de los niños y no de las niñas, ¿cierto? Desarmar una plancha, sacarle el cable, arreglarlo si se quemaba, eso me encantaba. Y por último, ya cuando estaba en los cursos superiores de la enseñanza media, quería hacer algo diferente. No quería hacer algo tradicional. Y en mis años, ser ingeniero, ser mujer ingeniero, era algo diferente. En particular, las buenas estudiantes, ¿cierto? Siempre se iban por el área de la salud, y de hecho la familia, si a uno le iba muy bien, decía, ¿por qué no estudias medicina? Era como lo primero que pensaban los padres, los hermanos, los tíos, ¿cierto? Que si a uno le iba muy bien en la aptitud académica que se rendía en esos años, ¿por qué no estudiaba medicina? Sin embargo, yo quería hacer algo diferente que combinara mis intereses, que eran las matemáticas, armar y desarmar, y organizar todo. Entonces, estudié ingeniería y producto de esto, entonces, mi primer trabajo fue en la empresa, porque la ingeniería para mí se aplicaba en la empresa. Había que ir al mundo privado y desarrollar lo que uno había aprendido. Estudié ingeniería en la Universidad de Concepción, como les decía, y entré al plan común, junto con 700 y algo estudiantes más.
O sea, en un mundo donde uno no era nada. Sin saber qué ingeniería era la que quería estudiar, ¿ya? Si iba a qué área de la ingeniería. Y de repente se me ocurrió estudiar ingeniería informática. Una locura. Todo el mundo me preguntaba en esos años, ¿qué es ser ingeniero informático? Yo no tenía idea, ¿para qué les voy a mentir? No tenía idea. Nunca tuve un computador en mis años de estudio. En esos años no se usaba que alguien tuviera un computador en su casa. Todo lo hacíamos en la universidad, en los laboratorios, repetíamos 1000 veces los ensayos. Por lo tanto, realmente estaba en ese momento haciendo algo diferente. Y empecé a trabajar en una empresa de desarrollo de software para el sector forestal que no desarrollaba nada que fuera tampoco cotidiano. Desarrollaba sistemas de información geográficos. Otra dificultad, explicar qué es lo que yo hacía en la empresa. Desarrollaba sistemas de información geográfico y todos me decían, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, vi que la información, ¿cierto? Y la forma en que nosotros entregamos la información es muy importante para la toma de decisiones. Y me fui conectando a través de este trabajo en la empresa, con personas también de otros países, porque este desarrollo lo hacíamos para empresas chilenas, empresas brasileñas, colombianas, donde compartíamos distintas experiencias, ¿cierto?, desde lo que es la entrega de información. Pude, desde ese punto, a lo largo de 9 años que estuve en la empresa, ¿cierto?, desarrollarme profesionalmente, pero siempre con esta visión de que también a mí lo que me gustaba era enseñar, que era lo primero que yo había visto en el desarrollo de mi formación. Entonces, llegué a la universidad el año 2000, ¿cierto? Y se me plantearon una serie de desafíos que ya los mencionó Catherine, que son los que todos conocemos. Primero, estos estereotipos de género que nos dicen, ¿cierto?, que hay carreras para hombres, carreras para mujeres, que las mujeres son malas para las matemáticas, que son buenas para el lenguaje o para las humanidades. Estereotipos familiares, en el sentido de que la mujer es la que se encarga de los hijos, de las labores del hogar. Todavía tenemos en nuestro país una diferencia en cuanto a las horas laborales en el trabajo y en la casa que asumen mujeres y hombres. Las mujeres trabajamos en promedio 2 o 3 horas más diarias que los hombres porque nuestro trabajo no termina en la oficina, ¿cierto? Termina al final del día cuando ya todo el mundo se va a acostar. Y el fin de semana, aunque no lo crean, esas horas aumentan más todavía, porque nos hacemos cargo de todo lo que no se puede hacer en la semana. Eso yo creo que ahora en pandemia se ha ido intensificando. No sé cómo lo ven ustedes, pero ahora que estamos todos en la casa, ¿cierto?, trabajando, haciendo teletrabajo, esto ha sido realmente una locura. El otro desafío que tenemos es promover el empoderamiento femenino. También lo mencionaba Catherine. El hecho de creernos que somos capaces, que podemos liderar grupos, que podemos hacer y desarrollar el área que nos gusta realmente y no para lo que los demás piensan que estamos hechos. Y para ello es muy importante el tener modelos, el visibilizar modelos y casos, ¿cierto?, de éxito con nuestras estudiantes. Quizá en ese sentido somos poco proactivas, ¿cierto?, en el sentido de hacernos más visibles, de a lo mejor ser menos discretas. Siento yo que al hombre le gusta más exponerse y hablar de su liderazgo o de sus cualidades. En cambio, a la mujer le gusta hacer las cosas, hacerlas bien, pero no gritarlo tanto al viento. Por otro lado, ¿cierto?, hay ciertas iniciativas que son muy importantes que hablan de que es necesario aumentar la participación de las mujeres en STEM,
¿cierto? No solo en ingeniería, sino que en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, como áreas transversales. Hoy en día entran a las universidades chilenas, a las áreas de ingeniería y tecnología, no más de un 30% de mujeres, incluso menos. Y se titulan en igual proporción. La titulación en el año 2017 en carreras profesionales del área de tecnología, según la encuesta del INE, fue de un 25% de titulados mujeres. O sea, tenemos una participación muy baja y producto de ello también entonces tenemos poca participación en el liderazgo. Y eso, ¿cierto?, se traduce en que, por ejemplo, no más del 20% de las mujeres están en cargos gerenciales. No así en cargos de mandos medios o en cargos ejecutivos, donde las mujeres, por ser más ordenadas, ¿cierto? Nuevamente los estereotipos, ser más ordenadas, más organizadas en el tiempo, más responsables, etcétera, etcétera. Entonces, se asume que llevan de mejor forma a cabo cargos que son de mandos medios o más bien operativos. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar esto. ¿Y cuáles son las oportunidades entonces que tenemos de cambio? Una de ellas, ¿cierto?, es impulsar las políticas de género en el sector público y privado, algo que ya hemos visto, ¿cierto? Nuestras universidades están generando sus políticas de género. No es posible que ingenieros, ¿cierto?, ingenieras que cumplen iguales funciones que hombres en las empresas, incluso en el sector público, ganen un 30% menos. No es posible que se discrimine la contratación de mujeres por los factores que sean. Por lo tanto, el tener mejores políticas es una oportunidad de mejora para nuestra integración en las áreas de ingeniería. Por otro lado, se debe mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo. Y ahí también tenemos una gran oportunidad porque hay estudios que demuestran que los equipos de trabajo conformados con equidad de género son más eficientes justamente porque se combinan, ¿cierto?, las capacidades que no son las mismas las de hombres y mujeres. Las visiones son distintas, los métodos pueden ser distintos. Por lo tanto, es una oportunidad para las empresas al integrar mujeres que sus equipos sean mucho más eficientes. Y por otro lado, una buena oportunidad que tenemos también es de impulsar el emprendimiento femenino. El emprendimiento femenino, ¿cierto?, permite que las mujeres tomen las riendas de su vida laboral. Y por otro lado, también hay estudios del INE que demuestran que las mujeres emprendedoras que son líderes de empresas y microempresas son quienes más contratan mujeres asalariadas, o sea, dan trabajo a sus pares, a diferencia de los hombres. Así es que teniendo más emprendedoras, también vamos a mejorar las oportunidades laborales para mujeres. Bueno, es eso lo que yo más o menos les quería decir. Yo veo la ingeniería en el futuro como lo que ha sido siempre. Sin embargo, hoy día se nos asumen o tenemos mayores desafíos porque tenemos que pensar en nuestro trabajo no solo como lo veíamos antes como una isla, sino que lo tenemos que ver de forma más globalizada, pensando en los temas sociales, en los temas económicos, en los temas medioambientales que influyen en la labor del ingeniero hoy día. Nuestra visión es que el ingeniero tiene que hacer, ¿cierto?, asumir su trabajo con excelencia, con respeto, con responsabilidad social, y a partir de eso diseñar y desarrollar estas soluciones para dar respuesta a estos desafíos del país. Yo promuevo a mis estudiantes, los estudiantes, ¿cierto?, que den iguales oportunidades para mujeres y hombres, que sean respetuosos en su labor profesional una vez que salen a sus trabajos,
que así como ellos han tenido las oportunidades de crecer, también se las den a otros, porque muchos de nuestros estudiantes también van a ser jefes después y van a tener mujeres a su cargo, ¿cierto? Y entonces tenemos que cortar esta cadena de desigualdad en torno al ejercicio profesional de las mujeres, y sobre todo en ingeniería. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación. Ahora vamos a dar el paso a Yesenia Cárdenas, quien es la decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Hola, ¿me escuchan? Sí, todo ok. Bien, voy a tratar de hacer un resumen. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar un poco de mi vida y un poco de lo que pienso de las mujeres en ingeniería. He hecho un breve resumen, voy a tratar de acoplarme al tiempo, pero me siento un poco chiquita ante las expresiones y la experiencia de mis dos amigas que me anteceden. Pues no, voy a contarles un poco de la historia de mi vida, de cómo estudié o por qué estudié la carrera que estudié, cuáles son mis metas alcanzadas, algo de dificultades encontradas en el camino, y por último, lo que nos trae acá es por qué estudiar ingeniería. Bien, les voy a contar mi hoja de vida más o menos durante el trayecto de la presentación. Sin embargo, quiero decirles que soy de Ecuador. Mi nombre es Yesenia Cárdenas Cobo. Trabajo en una universidad que empezó muy pequeñita. Nos abrimos de una universidad muy grande de acá, que es la Universidad Estatal de Guayaquil, y nos conformamos como Universidad Estatal de Milagro. Éramos extensión primero y luego nos conformamos. A duras penas tenemos 17 años de creación. Teníamos alrededor de 3.000 estudiantes, luego 6.000. Ahora tenemos más de 20.000 estudiantes. En este corto tiempo hemos incrementado por las carreras en línea. Tenemos alrededor de 300 profesores, 200 administrativos. Nuestro campus es muy chiquito, pero muy bonito. Parecemos una universidad privada, a pesar de que somos una institución pública. Tenemos 4 facultades, dentro de ellas la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que es la que yo lidero, y hay 21 carreras en total en la universidad. Bien, yo creo que mi vida ha sido como que un poquito planificada. Si les hablo de mi escuela y colegio, estudié en una escuelita muy pequeña, particular, dentro de un ingenio azucarero, que era donde trabajó mi padre por más de 40 años. En esa escuelita, bueno, los primeros logros, fui abanderada. Terminé muy chiquita porque empecé a los 3 años mi escuela. Terminé a los 10 años la escuela. Luego el colegio, tuve que mudarme a una ciudad un poquito más grande, que es Milagro, donde yo nací, en realidad, pero vivíamos en el ingenio azucarero con mis padres hasta los 10 años. Luego en el colegio, bueno, yo quería estudiar físico o matemático o químico, porque mi idea era ser doctora o ser ingeniera. Sin embargo, como mis padres eran de escasos recursos, me recomendaron que estudie contabilidad, porque en ese entonces las contadoras salían de 6º año o de colegio y ya encontraban su trabajo, o podían ser secretarias. Entonces me vi en cierta forma obligada a estudiar contabilidad. Entonces van a decir, ¿qué hace luego una contadora que se va a la universidad y resulta que estudia ingeniería informática? Bueno, de allí me pasé a una de las mejores universidades de acá, una escuela politécnica, solo hay ingenierías en esa universidad. Yo estaba en 6º año de colegio y decía, ¿qué voy a estudiar? Voy a graduarme de contadora. Salió un anuncio en el periódico que podía estar en el colegio en último año y que ya me podía inscribir en el preuniversitario, le llaman acá, o la admisión. Y resulta que le dije a mi mami, vamos, acompáñame, que quiero, mientras estaba en el colegio, hacer el proceso de admisión. Así es que terminé entrando a los 16 años a la universidad.
¿Qué quería estudiar? Bueno, ahí decía software, programación. Bueno, ha de ser de computadoras. Perfecto, me gustaban las computadoras. No tuve computadora así como Mariela hasta que me gradué, pude trabajar y yo mismo me la compré. Mis padres eran de escasos recursos. Bien, terminé esa carrera allí de programación y luego me fui por la parte de la administración. Hice una maestría en administración pública, soy máster en administración. Luego, como ya incursioné en la parte de docencia, porque también me encantaba dar clases, hice un diplomado en educación superior por competencias. Y luego, bueno, he sacado mi doctorado en ingeniería de software en la Universidad de Sevilla. Esto es recién en este año. Bien, entonces terminé la universidad y yo dije, ¿dónde voy a trabajar? Eran muchas mis expectativas. Sin embargo, tuve la suerte de conocer a personas muy buenas en el área de ingeniería y muy, en cierta forma, responsables con la comunidad. Y me incursioné en varios trabajos. Tenía mi propia empresa desarrolladora de software. Y luego un día mi mamá, cansada de que viaje todos los días, porque mi jornada de trabajo empezaba a 5 de la mañana, desde que salía de Milagro para viajar a la ciudad de Guayaquil y regresaba más o menos 11, 12 de la noche, todos los días, no había descanso sábado, domingo. Bueno, eso me permitió tener muchos recursos, ganaba bien. Pero un día salió un anuncio en el periódico de acá local de mi ciudad que necesitaban docentes en esta universidad chiquita que se había formado, pues, ¿no? Y allí cuando incursioné en mi actual trabajo, que es la Universidad Estatal de Milagro. Cuando entré allí, igual trabajaba a medio tiempo porque seguía con mis trabajos de mi empresa desarrolladora de software. Trabajé para varios municipios, para la zona privada, la zona pública, en cuanto a los software que desarrollaba. Y como se van dando cuenta, mi intención era como que ir de una escala. Primero tenía que terminar mi carrera, luego debía tener un buen trabajo y de allí sí casarme. Era mi familia. Entonces me casé, tengo 2 hijos preciosos, son mi adoración. Me busqué un esposo que vive o que vivía a 4 horas de acá, un ambateño. Acá en el Ecuador hay costa, sierra y oriente. Mi esposo es de la sierra, yo soy de la costa. Logré que se venga a vivir acá a la costa, mucho calor al principio, pero dice que ya se ha adaptado un poco. Mis hijos actualmente tienen 13 años y la nena 10 años. Y bueno, y después que me sentí como que realizada y después del trabajo duro de compaginar lo que ya habían dicho nuestras amigas Mariela y Caterina de la familia y el trabajo, incursioné en la parte de liderazgo. He ejercido varios cargos, he sido directora de carrera, luego fui decana de la facultad, fui por 2 años vicerrectora académica y de investigación de mi universidad. Después que se terminó el vicerrectorado, retorné al decanato. Fui la primera mujer decana de ingeniería, la primera vicerrectora académica en mi universidad, muy jovencita. Bueno, asumimos un reto porque todos los que formaban parte de la extensión de la universidad se jubilaron y entonces quedamos a cargo, se podría decir, los jóvenes en ese entonces. Pues no tengo más de 18 años en ese sentido. No soy tan jovencita como decía Mariela que la antecedía, yo creo que vamos por la misma línea, pero bueno, las apariencias engañan, dicen. ¿Por qué estudiar ingeniería? Bueno, si ustedes se ponen a revisar en la web, muchos coinciden en estos 3 puntos, que existe una alta demanda de ingenieros, existe un salario competitivo para los que logran sus objetivos o sus metas, pero creo que lo más importante, al menos de lo que yo pienso, y le estoy hablando no como alguien que estudió del área de ingeniería, sino más bien como una decana y como una persona o una entidad en cierta forma que ve los problemas que tenemos a nivel de nuestra comunidad, es que estudiar ingeniería les permite resolver problemas. Esa es la naturaleza del ingeniero. Y si vemos este concepto de ingeniería de la paz, que en cierta forma lo está difundiendo el Consejo Global de Decanos de Ingeniería,
tienen como objetivo básico resolver los problemas del desarrollo o los objetivos del desarrollo sostenible de aquí al 2030. Y si ustedes se dan cuenta, la parte de ingeniería entra en todos los componentes. O sea, no hay uno de los objetivos, de los 17 objetivos, en el cual la ingeniería no ingresa. Entonces, ¿por qué le digo a mis chicas, y no solo a mis chicas, sino a los chicos que estudian acá ingeniería? Ustedes están acá para poder aprender a resolver problemas. Si te gusta resolver problemas, así no sepas matemática, porque en mi país hay una debilidad terrible a nivel de escuelas y colegios para poder enseñar matemáticas. Y obviamente si te enseñan mal, no te va a gustar nunca las matemáticas. Por ejemplo, yo vi muy poco porque me dieron contabilidad y luego que me fui a la universidad a estudiar la parte de ingeniería, se me hacía muy difícil cálculo, ecuaciones diferenciales y todo ese tipo de tormentos que eran para poder pasar los años. Pero mi persistencia, mi perseverancia y aprender lo que debió haber aprendido en la escuela y colegio me ayudaron a poder salir adelante y graduarme muy joven. Sin embargo, no importa que no tengas, o al menos es lo que yo pienso, experticia en matemáticas para estudiar ingeniería. Lo que debes tener en cierta forma es la aptitud y las ganas de poder contribuir para hacer una sociedad mejor, para poder resolver esos problemas que tienes en tu comunidad, poder resolver el problema del agua, de la energía, o sea, el problema de salud. ¿Por qué? Porque estamos en todo. O sea, si creamos un equipo para poder ayudar a un médico a poder tratar a sus pacientes, ya estamos aportando también en el componente de salud. Entonces creo que la ingeniería es transversal para poder resolver los problemas de nuestra sociedad. Y si tú tienes ganas de transformar el mundo en el que van a vivir tus hijos, en el que viven tus padres, en el que viven tus amigos, tu familia, es la oportunidad de estudiar ingeniería para poder resolver esos problemas. En mi país hay muy pocas mujeres que estudian ingeniería. Estos datos son de algo antiguo, sin embargo, es lo único que existe. Si se dan cuenta, ingeniería, muy pocas personas, muy pocas chicas se animan a estudiar ingeniería. Y si se animan, están por la parte de la ingeniería civil y la ingeniería ambiental. Pero hay otras ramas. O sea, es amplio el campo de ingeniería. Y fuera ese tabú que solo los hombres pueden estudiar ingeniería, las mujeres también pueden hacerlo. ¿Que es un poco más complejo incursionar allí? Pues sí, o sea, es una realidad. Por ejemplo, en mi caso tengo la carrera de ingeniería industrial y hay muy pocas mujeres. Y luego que salen en los trabajos, porque hay que educar también a la empresa privada, no, es que quiero un hombre. ¿Por qué? Porque va a codearse con trabajadores hombres, con mecánicos, y todos ellos son hombres, entonces, ¿qué va a hacer una mujer allí? Pues tengo casos de éxito de mujeres que se han graduado en mi facultad de ingeniería y están liderando esos procesos. Entonces, es una oportunidad, es más complejo, pero sí se puede. ¿Cuáles han sido las metas alcanzadas? Ahora les voy a decir por qué estudié ingeniería. Ya está clarísimo como decana para qué tienes que estudiar ingeniería. Ahora, ¿por qué yo lo hice? Y quiero contarles un poquito de esas metas o esos objetivos que he alcanzado gracias a haber escogido la carrera de ingeniería de software. Bueno, pude graduarme, luego fui decana, luego vicerrectora académica. Recién en este año, luego de 6 años, porque empecé desde el 2014 a estudiar mi doctorado en la Universidad de Sevilla, ya casada con mis hijos, un reto muy grande. Sin embargo, me pude graduar en este año, pero creo que lo más importante es que cuando yo decidí cuál era mi tema de tesis, yo necesitaba resolver un problema de mi sociedad. No quería una tesis que en cierta forma se quede archivada en un repositorio de alguna universidad o que lo puedan descargar más adelante. Y lo que quería hacer yo era resolver un problema. Y ya estando de decana y con el acceso a mis estudiantes, la mayor dificultad que encuentran mis estudiantes de ingeniería es aprobar programación en el primer semestre o en el curso de admisión. De
un 100%, un 70% reprueban la asignatura. En ese entonces, en el 2003, que fue cuando yo ingresé a trabajar. Y eso se mantenía hasta el 2014, cuando yo empecé con mi tesis. ¿Cuál era la solución? Enseñar en forma distinta a programar. Entonces, dentro de mi tesis se creó un software basado en inteligencia artificial, ¿sí? Que en cierta forma es un sistema de recomendación de ejercicios donde le ayuda a ir aprendiendo las instrucciones o los conceptos básicos de programación a través de un lenguaje que se denomina Caramba. Caramba, en cierta forma, es un intermediario entre cualquier lenguaje de programación. En este caso hemos utilizado Scratch. Los que conocen qué es Scratch, es un software desarrollado para niños. Y entonces me dice, ¿y tú qué vas a hacer enseñándoles con un software para niños en la universidad? Pues resulta que esos jóvenes que entraban a mi universidad, en el colegio y en las escuelas, nunca vieron programación. Y entonces llegaban y les daban C, les daban Java, les daban Python, y el horror, el monstruo verde con programación. Pues entonces enseñémoslo de forma visual para que aprendan los conceptos. Y lo que yo digo es que aprender a programar no se necesita solo para el área de ingeniería, se necesita para todas las carreras, porque te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, te ayuda a resolver problemas. Y bien, entonces entramos con la programación a nivel de admisión, a nivel de primeros semestres de mis carreras, nos fue muy bien. En el 2014 mejoraron las calificaciones, ya no se quedaban tanto en programación, pero no quisimos quedarnos allí. Extendimos nuestro software hasta las escuelas y los colegios. Allí podemos ver una comunidad de programación. Enseñamos a niños y a jóvenes a través de nuestra herramienta. ¿Cuál es otra meta alcanzada? Fui presidenta del Consejo Global de Decanos de Ingeniería, la primera mujer presidenta. Bueno, como que he ido acumulando eso de primera, y creo que me da gusto poder en cierta forma abrir camino en ese espacio para nosotras las mujeres. Actualmente estoy de presidenta saliente del Consejo Global de Decanos de Ingeniería, y nuestra misión dentro de un comité ejecutivo que hemos formado, una de esas es incrementar la cantidad de mujeres, y no solo de mujeres, sino de más jóvenes que se interesen por el área de ingeniería. Dicen que uno culmina también sus etapas creando libros. Bueno, también tengo allí un par de libros, pero entre el que más me gusta es el Rising on the Top, dentro del Consejo Global de Decanos de Ingeniería, que está en línea, de pronto lo pueden leer. Allí se cuenta un poquito más de mi vida y de mi experiencia. Creo que me he fortificado como investigadora, sigo publicando cada año, y creo que la meta o la mayor meta que he alcanzado es mi familia, porque integrar el trabajo, la familia, la responsabilidad, uno es madre, esposa, hija y además decana, es una tarea complicada. Bueno, ¿cuáles han sido las principales dificultades? Bueno, ya les dije una, poder mezclar la familia, el doctorado, el trabajo. Llegamos a casa y seguimos trabajando. Estamos en el trabajo y pensamos en la casa. Si ustedes se dan cuenta, en esa foto está medio borrosa, pero la única mujer soy yo a nivel de directivos de mi universidad. Soy la única decana. Rector, vicerrector y los otros decanos son hombres. Para ellos es sencillo ponerse de acuerdo y dicen, vamos a tomarnos unos tragos a la noche, y resuelven sus inconvenientes o resuelven el problema que tenían. Para mí, o sea, pedir permiso para poder salir, hablando de mi esposo y de mis hijos, es complicado, sin embargo es un reto. Y bueno, me he podido mantener, y yo creo que sí se puede, pues, ¿no? Y bueno, y esa dificultad de mantener o de manejar una facultad de ingeniería donde el 80% son hombres, es otro reto que tengo a diario. Sin embargo, me llevo muy bien con mis compañeros. Soy como la mamá de los pollitos, me dicen ellos.
y bueno, hemos creado algo que se denomina la familia FASI, o la familia de la Facultad de Ciencia e Ingeniería. Es una facultad en la que la mayoría de los docentes de las otras facultades quieren trabajar, porque se vive un ambiente tranquilo, se vive un ambiente de trabajo en equipo, que es lo que decía Mariela, y que es lo que he podido lograr desde que entré allí. Y para concluir, y viendo hacia el futuro, necesitamos ingenieros que puedan contribuir a la generación de conocimiento a partir de la biodiversidad. Nuestros países a nivel de Latinoamérica tienen una biodiversidad muy grande, y poder transformar y ya no solo exportar materia prima, sino en un producto terminado es labor de los ingenieros. Y eso es lo que quiero y lo que inculco a mis estudiantes. Tenemos una responsabilidad social y ambiental resolviendo esos problemas del desarrollo o los objetivos del desarrollo sostenible, y yo creo que es misión de cada uno poderlo resolver. Necesitamos más jóvenes, especialmente mujeres, estudiando ingeniería. Marcamos la diferencia, somos buenas en lo que hacemos, y yo sé que ustedes pueden lograr de pronto hasta mucho más que de las que hemos expuesto el día de hoy, solo con algo que se conoce como perseverancia y más que nada voluntad. Decía Einstein que la voluntad es más fuerza que cualquier otro tipo de energía, pues no, pues entonces tenemos o debemos tener voluntad. Y hay algo que dice uno de mis directores de carrera, y que se lo dice cada vez que se gradúa, que estudiar ingeniería tiene raíces amargas, pero hay frutos muy dulces, ya cuando empiezan a ganar sus primeros sueldos, pero más que nada cuando empiezan a resolver problemas. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme. Y a través de darte las gracias a ti, a las tres que nos han contado su vida tan apasionantemente, ¿cierto? De chiquita nada, la Yesenia, ¿cierto? Nos partió diciendo, sin duda los logros son tremendos, la conocí como vicerrectora por allá en Colombia, que todos se sorprendían, tan joven, ¿cierto? Una mujer siendo vicerrectora, así que de chiquitita nada, creo que algo que las caracteriza a las tres sin duda es la humildad, ¿cierto? Y por ahí a lo mejor hay algún desafío que decía Mariela, a lo mejor hay que copiar eso de creerse más y de hablar más, probablemente, no lo sé. Pero para partir un poco conversando, a lo mejor hay más preguntas, ¿cierto?, de la audiencia. Voy a decirlo bien coloquialmente, mito o realidad. ¿Han tenido, Mariela, parto por a ti, han tenido y se dice que para alcanzar algunos puestos de liderazgo, ¿cierto?, la vida o la forma de trabajar de alguna manera tiene que hacerse un poco más masculinizada, en el sentido de también a veces levantar la voz, de dejar de ser un poco más femenina. Yo a las tres, por supuesto, que no veo esa característica, pero ¿tú crees que efectivamente es necesario de alguna manera asumir a ciertas acciones o formas de ser más masculinizadas? Gracias, Karen. No, fíjate que yo no creo que uno deba asumir, o por lo menos yo no he tenido que asumir esas posturas más masculinizadas, como tú dices. Yo creo que lo importante es hacer nuestras tareas con mucha pasión, con mucha responsabilidad y también con mucha decisión. Sí hay que ser muy decidido y quizás no tener que levantar la voz, pero sí muchas veces ser muy firme y muy consecuente con las cosas que uno hace. Se tiende a cuestionar mucho más en todas las profesiones las decisiones que toman las mujeres. Todas lo hemos visto, ¿cierto? Porque dicen que son influenciadas por sentimientos, por otras cosas que no son netamente laborales. Sin embargo, yo, en mi experiencia, yo creo que lo que ha favorecido es que yo siempre he sido muy consecuente y muy decidida en lo que hago.
he tratado de ser también muy honesta. Y eso yo creo que favorece el trabajo profesional de cualquier persona. Por lo tanto, más allá de eso, el tener que mostrar actitudes más masculinas en el trabajo, no lo he tenido que hacer. Sí ser firme y ser decidida, tomar las decisiones efectivamente. Yo creo que a veces, yo lo he vivido, creo que a los hombres a veces les cuesta mucho más tomar algunas decisiones que a las mujeres. Se da más vuelta, le buscan otro lado, y yo pienso que las mujeres en eso, cuando asumimos un cargo, lo asumimos con mucha responsabilidad y somos en ese sentido mucho más decididas en la toma de decisiones. ¿Y han sentido, Yesenia, por ejemplo, que es necesario demostrar más, que a la mujer se le exige demostrar más que al hombre? ¿Más esfuerzo, se le exige más? ¿Han sentido eso en su trabajo, en su vida profesional? Definitivamente. Bueno, en mi caso, ser mujer y aparte ser joven, fue complicado. Mientras no me escuchaban hablar, a veces pensaban que era una profesora más o una estudiante que se había colado en las reuniones, por ejemplo. Pero ya luego cuando me escuchaban hablar o yo podía contarles mis ideas o cuáles eran mis soluciones para los problemas que ellos tenían ya horas debatiendo, yo creo que poco a poco fui ganándome en cierta forma el respeto de los compañeros. Y sí es verdad, les toma mucho más tiempo a los hombres tomar decisiones. Yo creo que la ventaja con ser mujeres que somos menos políticas. Ellos son un poquito más políticos y entonces quieren quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos una decisión, pues no fallamos o no nos calmamos hasta que no conseguimos los objetivos. Lo que sí, la parte de humanidad y la parte de el respeto creo que va de la mano con nosotras. Entonces, yo creo que eso aprecia el equipo de trabajo, los profesores, y se genera un mejor ambiente. Y yo creo que eso valoran y hacen que ya luego no seamos escuchadas sin dificultad. Catherine, sin duda la Yesenia nos presentaba al final que la ingeniería es transversal. Está en todas partes, ¿cierto? Y así yo la escuché a ustedes tres, que transversal también fue el apoyo de la familia, transversal, ustedes dos, la María y la Catherine de escuela pública, la Yesenia si bien es particular, pero de una escuela bien chiquitita, ¿cierto? Entonces significa también un esfuerzo importante, ¿cierto? ¿Qué rol juega la familia en esta formación de estudiar ingeniería? Y sin duda yo creo que es una cosa que también tenemos que hacer nosotros dentro de las universidades, pero ¿qué rol juega para ti o para ustedes? La dejo abierta la pregunta a la familia. Bueno, parto yo. En mi caso, la familia es un soporte muy importante, porque te valida de alguna forma, como les dije un poco, estudiar ingeniería también hay mucho miedo ya a enfrentarse al fracaso, sobre todo con estas cosas, los estereotipos que te dicen que es complicado. Entonces la familia siempre te genera un soporte, te motiva, pero más que eso, igual el mensaje es porque no todas a veces contamos con ese apoyo, ¿ya? Pero sí hay ciertas personas que a lo mejor no son parte de nuestra familia, que también identifican ciertas cosas buenas en nosotros, que es un poco el mensaje que les quería dar, que a veces no tenemos quizás dentro de nuestra gente más cercana ese apoyo, pero no significa que sean las únicas personas que nos pueden apoyar, nos pueden motivar, nos pueden identificar como personas que tenemos algo que entregar a la sociedad. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como adultos, gente crítica, gente que ya de repente estamos más empoderados, estamos mejor posicionados, hagamos ese trabajo de identificar los talentos en personas más jóvenes, en niños, ¿cierto? En fomentarlos, motivarlos. Yo creo que eso ya es una responsabilidad que tenemos nosotros.
ya como adultos, como profesionales, como gente exitosa que nos estamos mostrando, sin quitarle, obviamente, por supuesto que la familia es importante, pero no quiero como relegarlo solamente a ese punto, ¿ya? Porque yo entiendo como que ese profesor que... hay diferentes realidades. Puede Claro. ser el profesor, el amigo, el vecino. Ahí uno tiene que, hay ciertas personas que te pueden mostrar ese apoyo. ¿Y qué hace bueno, eso que ustedes señalan las tres, que sin duda en ustedes persiste mucho, que tiene que ver con la pasión, con la perseverancia, con que aunque les digan que no, ¿cierto? Ustedes dicen, no, yo voy a hacer aquello. ¿Qué, un poco más en lo íntimo, qué les hace a ustedes decidir y ser tan decididas? Abierto. Yesenia. Yo creo que ya esa naturaleza de ser mujer nos dice que, o nos orienta a ser necias. O sea, ese es como que la etiqueta que me pone, al menos, por ejemplo, mi rector, el rector de mi universidad, me dice que yo soy muy necia. Entonces, al momento que yo tomo una decisión y estoy ahí hasta que lo consigo. Entonces, yo creo que esa es la marca, y de pronto no es necedad, sino más bien las ganas de hacer las cosas y poder conseguir los objetivos. Y nos ha costado mucho, o sea, ya la historia habla por sí sola. Para nosotras las mujeres nos ha costado mucho poder conseguir los objetivos. Siempre hemos sido relegadas a un papel de esposas o de estudiar para secretarias, sin desmerecer. Ese trabajo es muy bueno, porque en cierta forma siempre debe haber alguien atrás de alguien. Sin embargo, yo creo que nuestras posibilidades son mayores. Nosotros podemos estar en cualquier campo que nos propongamos, y para eso se necesita voluntad, y creo que es lo que nos caracteriza a nosotros, la persistencia. Basta con haber sido madres, haber soportado el dolor y ese milagro de poder tener a un bebé. Yo creo que Dios nos hizo fuertes en ese sentido, y es lo que nos acompaña en nuestro diario vivir, pues, ¿no? Hay unas preguntas que están en la audiencia. Tania Sumaete nos dice: buenas tardes. Quisiera preguntarle si creen que el lenguaje en el aula puede adaptarse en favor de la equidad de género. ¿Qué opinan de eso? Se habla mucho hoy día de incorporar en el aula y de insistir en que el lenguaje, ¿cierto?, nosotros hablemos y lo incorporemos explícitamente en la equidad de género. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, Karen, que es importante incorporar, no sé si en el lenguaje, pero sí los conceptos de equidad de género en el aula. Ya sea en la formación, o sea, claramente en la formación que le damos a nuestros estudiantes, debemos demostrar desde nuestro rol de educador, ¿cierto?, la importancia de considerar una equidad de género en todo lo que hacemos, no solo en el ámbito profesional, sino que en nuestro ámbito social. El no permitir la discriminación. El rol del profesor es sumamente importante, no solo en el aula universitaria, en el aula escolar, ¿cierto? El hecho de que el profesor es el formador y quien debe, ¿cierto?, equiparar la cancha para hombres y mujeres desde el inicio de la formación de los chicos. Yo creo que en eso tenemos el desafío de mejorar la educación de nuestros profesores, de quienes van a ser pedagogos en los colegios desde los primeros años, incluso en el nivel parvulario, en el preescolar, porque desde ahí parten los estereotipos de género. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la pregunta que hace Tania, me parece, ¿cierto? Sí. Y yo creo que sí se debe considerar, no solo en el lenguaje, sino que en la actitud, en lo que hacemos,
porque más que las palabras son la demostración de lo que hacemos, lo que da ese ejemplo de vida a nuestros estudiantes. Yo quiero agregar que, bueno, igual que Mariela, yo creo que tiene que ser una política de equidad de género a nivel institucional, ¿cierto? Que tenga este lenguaje inclusivo, y a nivel de aula, como experiencia como docente, tanto ya a nivel universitario, ya con niños más pequeños, lo que me doy cuenta es cuando uno hace preguntas abiertas, son pocas las mujeres que quieren contestar. Al parecer son un poco más introvertidas o son más inseguras, y eso no quiere decir que no sepan. Entonces también ahí hay un punto de incentivar que la mujer se sienta que tiene el conocimiento y que puede responder. Y ahí hay un trabajo que se ve, yo lo veo, sobre todo en niños más pequeños, y que incluso yo sé que hay estudios que eso lo cuantifican, y eso es algo que tú arrastras a nivel de toda tu formación, estudiando, profesional, y es algo que de alguna forma tenemos que hacernos cargo. Yo quisiera agregar algo adicional y comparto el criterio de Catherine. La política institucional y más que nada la cultura de evitar el acoso sexual en las aulas de clase es una prioridad para nosotras como decanas, pero no solo a nivel de cada facultad, sino a nivel institucional. La parte de poder que ejerce el profesor en el aula de clase tiene que ser normada y más que nada debe socializarse con las chicas, donde termina la parte de, en cierta forma, no dejarse acosar sin saber que están siendo acosadas. La palmadita o el abrazo te ayuda a pasar, o sea, eso no es permisible. Entonces, al momento que nosotros educamos a nuestras chicas, y no solo a las chicas, sino a los jóvenes en sí, pueden determinar o pueden identificar cuáles son los factores de acoso que en cierta forma en la cultura latinoamericana está muy arraigada y que para ellos les parece normal, ¿sí? Poderle invitar luego a salir a las estudiantes para poder pasar, o en cierta forma solo quedárselas viendo porque van con una falda corta, ¿sí? O hacer esos comentarios machistas en cierta forma y que lo ven tan natural durante el aula de clase y que de pronto eso es lo que obliga a la chica a ser un poco más recatada y más tímida porque le están creando un mundo en el que ella no puede opinar porque de pronto se le podrían burlar de las opiniones que ella brinda. Entonces, al momento que nosotros creamos esa cultura, más nada para educar y que las chicas estén conscientes de que esos son síntomas de acoso y que debe declararlo, que debe comunicarlo para que las autoridades tomen medidas, yo creo que debería ser una política institucional en nuestras universidades. Hay una pregunta difícil del público que se las voy a hacer igual. Dice, ¿por qué en los espacios de poder de las universidades, que están ciertamente altamente politizados, son ocupados exclusivamente por hombres? Ya nos mostraba ahí Yesenia, ¿cierto?, la foto de todos los demás hombres. ¿Por qué creen ustedes entonces que estos puestos de poder son mayoritariamente ocupados por hombres? Mi experiencia, por lo menos en nuestra universidad, es un poco distinta. Hay muchas mujeres en los cargos superiores. ¿Ya? No sé si en equidad exactamente, pero hay muchas mujeres. En este momento hay 2 vicerrectoras y 2 vicerrectores. O sea, ha ido cambiando. El secretario académico es mujer, es secretaria académica. La contralora también es mujer, que son cargos de la alta esfera. Nunca hemos tenido una rectora. El rector siempre ha sido hombre, pero nuestra universidad es de corto tiempo, ¿ya? Yo creo que a la rectoría quizá, que yo recuerde, no hay ninguna de nuestras universidades en Chile que en este minuto tenga
rectoras. Del CRUT no, por lo menos. Ninguno, ¿cierto? No. Y en la historia me parece que tampoco. Pero sí, yo creo que se ha ido abriendo más el espacio para la participación de las mujeres en los cargos de poder en las universidades, ¿no? Yo creo que el único cargo que sigue exclusivamente ocupado por hombres es quizás la rectoría, pero yo he visto, hemos participado de las reuniones de los decanos de la Facultad de Ingeniería. Cada vez hay mayor participación de mujeres también. En nuestra universidad hay muchas directoras de las direcciones académicas y administrativas, la directora de innovación, tenemos directora de posgrado, la vicerrectora de investigación y posgrado también es mujer. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo. Y los liderazgos, yo creo que, porque estaba leyendo ahí la pregunta de Alexandra, yo creo que los liderazgos son diferentes. Las mujeres, yo considero que no somos iguales a los hombres, somos personas distintas, tenemos las mismas capacidades para llegar a los distintos objetivos, pero somos diferentes. No creo que haya que actuar o ser como hombre para ejercer un liderazgo. Yo creo que cada persona tiene que ejercer el liderazgo desde lo que es, desde lo que siente, desde lo que su formación le entregó. Pero respondiendo a la pregunta de Alejandra, yo creo que esos espacios se han ido abriendo. Sí. Sí, yo también quería ahí aportar la pregunta. Es complicada la pregunta porque es muy abierta, uno lo puede tomar de diferentes ámbitos, Sí. pero sí, bueno, en la universidad, tú sabes, Karen, que igual acá hay hartos cargos de poder que son ocupados por mujeres. En mi caso también, igual que Mariela, no tengo ese tema. Sí creo que hay una cosa de que a la mujer le cuesta más visibilizarse, ¿ya? Porque hay un temor de la exposición, ya que me pasa a mí, que yo al menos lo hablo con mis amigas y lo siento un poco así. En términos si son liderazgos diferentes, yo creo que de repente la mujer es un poco más democrática que un hombre, quizás, lo siento por ahí, pero sí efectivamente hay una cierta diferencia, una sensibilidad distinta a ser un liderazgo masculino. Ahora, yo también creo, y esto ya es una cosa súper personal, ya de lo que leo, lo que entiendo, que también tiene que ver una cosa con de repente hitos históricos que nos retrasan un poco más para tomar estos liderazgos. Por ejemplo, en decidir si queremos ser madre o no, y eso fue, en realidad lo decimos cuando apareció los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Porque antes era un poco como casi que dependía de la luna, de la fase lunar, etcétera, de otras cosas. Y también temas como de que aparecen cosas que nos dan más tiempo para dedicarnos a nosotras mismos o a nosotros desarrollarnos. Por ejemplo, estoy acá cosas burdas, pero que es cierto, la lavadora. Ya. Porque antes nuestra mamá, yo sabía que lavaba, entonces ocupaba mucho tiempo eso, o incluso los pañales desechables. Entonces hay ciertas cosas como históricas, ciertos hitos creo que un poco nos retrasaron en este empoderamiento, que no quiere decir que si bien estamos al debe, no quiere decir que no nos podamos poner al día, ¿ya? Pero eso es como lo que yo puedo, desde lo que yo creo y lo que veo y pienso, que podría aportar ahí a la pregunta de, no me acuerdo quién fue la que preguntó. Positivas en ese ámbito, están cambiando. Bueno, a mí me tocó conocer a una rectora de Ecuador cuando estuve con Yesenia allá, una rectora mujer, y también en Aysén hay una rectora acá en Chile, pero son poquitas todavía, ¿cierto? Bueno. Efectivamente, somos aún muy poquitas. Sin embargo, poco a poco vamos ganando terreno. En el Ecuador, con una ley de educación superior donde se incluyó una política de la equidad de género para las elecciones de rector y vicerrectores, yo creo que le dan la oportunidad a que ellos no se armen solo entre hombres. Entonces, próximamente creo que vamos a tener más rectoras y que no nos releguen solo a la parte del vicerrectorado académico, que no está mal también porque en cierta forma a veces reemplazamos a los rectores. Sin embargo, yo creo que ese tipo de políticas públicas
van a hacer que nosotras podamos ganar más espacio y recuperemos el tiempo perdido, como dice Kate. Bueno, ya cerrando, ¿cierto? Nos ampliamos más de la hora que teníamos programadas. Solo para cerrar, quiero agradecerles infinitas a mis 3 colegas, ingenieras y amigas por este desafío que aceptaron en este webinar, así que muchas gracias a las 3. Sin duda en la Facultad de Ingeniería tenemos mucho que hacer ahí, ¿cierto?, para seguir impulsando la enseñanza, la ingeniería, las científicas, mujeres, así que les dejo un abrazo fraterno a la distancia, muchas gracias a las 3, espero que nos veamos pronto y sigamos haciendo algunas actividades como conversábamos antes de la charla, ¿cierto?, de intercambio entre las 3 facultades de ingeniería. Un abrazo grande, grande, muchas gracias a las 3. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Muchísimas gracias Mariela y Yesenia. Un placer compartir con ustedes. Sí, así es. Muchas gracias. Chao, chao.